Viernes, 12 de julio de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-9180. Tipo, jurisprudencia. Recurso de revisión fiscal. Es improcedente contra las sentencias emitidas en los procedimientos substanciados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hechos: la persona titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la Secretaría de Turismo, interpuso recurso de revisión fiscal contra la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaró la nulidad de la sanción impuesta a un servidor público en un procedimiento por faltas administrativas no graves, substanciado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente el recurso de revisión fiscal contra las sentencias emitidas en los procedimientos substanciados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Justificación: de los artículos 73, fracción XH y 109, fracciones 3 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción 16, 4, párrafo primero, 13, 20, fracciones 2, 3, 4, 7, 8, 11 y 12, 34, párrafo primero, 35, fracción V, 37 y 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y 3, fracciones 2 a 4, 15, 16 y 27, 75, párrafo primero, 78, párrafo primero, 101, párrafo primero, 102, 208 a 210, 213, 215, párrafo primero, 220 y tercero transitorio, párrafos primero y último, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deriva la existencia de un sistema de impartición de justicia especializado en materia de responsabilidades administrativas. El artículo 63, primer y último párrafos, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la procedencia del recurso de revisión fiscal contra las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual es de naturaleza distinta al del precepto 220 de la señalada Ley General, pues el primero tiene su génesis en el juicio de nulidad que analiza la legalidad de un acto administrativo, y el segundo deriva de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos substanciados en términos de la propia Ley General, en la que se prevén los medios de defensa para modificar o revocar las resoluciones emitidas en esa materia, por lo que es autónomo e independiente. Conforme a ese sistema especializado, el recurso de revisión fiscal es improcedente contra las sentencias definitivas dictadas en materia de responsabilidades administrativas, máxime que en términos del artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se abrogó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de lo que deriva que tácitamente derogó su procedencia, prevista en la fracción 4 del mencionado artículo 63, contra las resoluciones dictadas en términos de la referida Ley General. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de 3. Registro digital, 202-9171. Tipo, aislada. Marcas. Aun cuando el diseño de la marca propuesta a registro incluya un elemento isotípico y la ya registrada, señalada como anterioridad no lo contenga, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe privilegiar el análisis fonético de estas. Hechos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante la cual negó el registro como marca del signo propuesto por la persona quejosa, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 173, fracción 18, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, pues dicho signo propuesto es semejante en grado de confusión con la marca propiedad del tercero interesado, además de que comprende servicios coincidentes. En amparo directo aquella argumentó que la Sala soslayó que el elemento isotípico refiere la parte icónica o más reconocible del diseño de una marca, por lo que es el elemento fundamental o constitutivo de un diseño de identidad, con lo que omitió efectuar un análisis detallado de la denominación propuesta a registro y pasó por alto las reglas para determinar las semejanzas en grado de confusión. Criterio jurídico: para negar el registro como marca de un signo,
Aun cuando el diseño de la marca propuesta a registro incluya un elemento isotípico referido a la parte icónica o más reconocible de su diseño y la marca ya registrada señalada como anterioridad no cuenta con signos gráficos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe privilegiar el análisis fonético de las marcas en conflicto, criterio que coincide con el marco referencial que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con que la confusión entre signos es una sola, la cual puede darse en cualquiera de sus tres aspectos, fonético, gráfico e ideológico o conceptual, por lo que basta que el caso encuadre en uno de ellos para determinar que los signos son confundibles, siempre y cuando estén aplicados a los mismos o similares productos o servicios. Justificación. La función básica de la marca tiene su origen en el principal requisito que debe cumplir para poder ser registrable y subsistir, consistente en servir como medio de identificación para el público consumidor, por lo que el carácter distintivo no está referido a cualquier denominación que el solicitante añada a la presentación del bien o servicio ofertado, sino que consiste en la cualidad que deben reunir las marcas para cumplir eficazmente su finalidad frente al mercado, ya que la confusión entre signos es una sola. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 202-9181. Tipo, jurisprudencia. Separación de autos en amparo indirecto. Es improcedente cuando se reclama la Ley de Hacienda de los municipios del Estado de Querétaro conjuntamente con las leyes de ingresos de diversos municipios de dicho Estado, con motivo de un pago único y concentrado de los derechos de alumbrado público. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si en amparo indirecto procede la separación de autos cuando se reclaman la Ley de Hacienda de los municipios del Estado de Querétaro y diversas leyes de ingresos municipales, con motivo de su acto de aplicación, consistente en el pago único y concentrado de los derechos de alumbrado público. Mientras que uno determinó que es improcedente, el otro consideró lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en el supuesto examinado es improcedente la separación de autos. Justificación. De la doctrina jurisprudencial del máximo tribunal sobre la separación de autos en amparo indirecto y su relación con la figura de la acumulación de juicios, en comunión con el principio de concentración, se desprende que no procede la separación de autos porque los actos reclamados se encuentran vinculados entre sí. Cuenta habida de que las leyes municipales derivan del artículo 117 de la Ley de Hacienda de los municipios del Estado de Querétaro, la cual remite a aquellas para determinar la forma de cobro del gravamen. Además, porque en cada juicio escindido se reclamaría el mismo acto, a saber, la ley hacendaria citada, con motivo del mismo acto de aplicación, consistente en el pago único y concentrado de los derechos de alumbrado público realizado a la Comisión Federal de Electricidad, supuesto que, en cambio, podría dar lugar a la acumulación. Asimismo, de decretarse la separación de autos se obligaría a la persona quejosa a controvertir las leyes aplicadas ante cada juzgado de distrito competente en los lugares en donde se preste el servicio público municipal. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.